Estimados, buen día. Un saludo a todos. Si porfa me confirman audio y una pantallita que estoy mostrando un OneNote, se agradece un montón. Sí, profe, se escucha y se ve la pantalla. Súper, les agradezco un montón. Vale, vamos a hablar, la clase la vamos a dividir en dos partes, en tres partes. En la primera vamos a hablar de la tarea. La tarea igual se explica, digamos, con lo que ya el enunciado y eso, pero les voy a dar las instrucciones generales respecto de cómo proceder. Y después de eso vamos a hablar de redes y lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hablar en genérico de los problemas con estructura y ahora no de grafo bipartito, sino que con estructura de un grafo genérico. Y después de eso vamos a ver tres problemas con foco en un problema particular que se llama flujo a costo mínimo, y ese flujo a costo mínimo va a ser con una extensión a ruta mínima y a flujo máximo. Problemas que ustedes ya conocen, pero los vamos a ver, los vamos también a recordar en más detalle los métodos y eso. Ya, vamos a hablar de la tarea, que he visto ya muchas preguntas. Justo voy a hablar de la tarea ahora, así que ahí voy a explicar todas las preguntas de la tarea, aunque ya las había dicho. Les debieran, a ver, vamos a hablar en genérico. Chum. Ustedes tienen, no sé si estoy compartiendo la app o mi screen completa, o mi pantalla completa. ¿Se ve mi pantalla ahora con el enunciado de la tarea? Y se ve el Júpiter. Sí, se ve, Súper, profe. súper, muchas gracias. Vale. La tarea es individual. Está disponible ya en sus buzones. Lo programé para que les llegara hace 5 minutos, 4 minutos. Me confirman si les llega. Les tiene que llegar un Excel con los datos. Les tiene que llegar este mismo enunciado en formato de cuaderno de Python. Ya, en sus buzones de Canvas. Ahí les llega. Súper. Gracias, Isidora. Después de eso, hay un foro que va a estar abierto hasta el 6, un día antes de la entrega. Pongan ahí atención porfa, con hacer las preguntas con antelación. El último día no va a haber respuesta, así que respondo. Tienen una semana, se entrega el 7, como bien dice ahí Pablo, gracias Pablo, y tienen básicamente una semana para hacerlo. La idea es que trabajen en este mismo Jupyter, en este mismo cuaderno. Lo pueden trabajar en Colab o en su Jupyter, ¿ya? Algunos me han preguntado, le han preguntado a Mateo, bueno, ¿qué es Jupyter? Chiquillo, ustedes instalan su Anaconda, depende de su environment. Claro, yo tengo uno que aquí hago redes neuronales, que es de TensorFlow, y ustedes yo, por ejemplo, trabajo con el IDE Spider, pero la facilidad de lanzar Jupyter, que es lo que les estaba mostrando antes, que es los Jupyter Notebooks, es que ustedes pueden trabajar en un entorno web, como este que está acá. Y en ese entorno web, ustedes pueden, como les había dicho, tal cual como el Colab, ustedes pueden hacer módulos de programación o módulos de texto, y ustedes van trabajando sobre esto mismo, ¿ya? Sobre este mismo archivo, y van en la medida que van avanzando, y no tienen que andar haciendo un GAM separado de un Excel y después del Excel pasar al Word. Todo lo trabajan acá mismo, ¿ya? Así que la idea es que lo trabajen aquí mismo. También debe haber activado hace 5 minutos, 6 minutos, un buzón de entregas, que es como una prueba, es como lo típico de las evaluaciones de Canvas, en donde ustedes van a poder subir su archivo con extensión IPython, IPy Notebook, NB, ya que es ese que está aquí atrás. A esto me refiero cuando lo estoy marcando ahora con el mouse, digamos, ya con el control shift, digamos, con la flecha shift, acá. Entonces, IPYNB, que es IPython Notebook, con esa extensión lo entregan, solo acepta esa extensión, así que cuidado con eso. Va a tener infinitas posibilidades de subir, solo que va a quedarse con la última. Así que ojo con eso. Pongan atención ahí a que estén seguros de que estén subiendo, porque asegúrense muy bien de eso, no estén ahí con reclamos posteriores. Para eso revisen, ¿ya?
Revisen, revisen, revisen. ¿Y qué más? La fecha de entrega, la pauta la va a leer eventualmente Mateo, la voy a leer yo, dependiendo cómo vayamos el avance, pero las pautas las vamos a entregar uno, digamos, eventualmente yo la puedo adelantar ese mismo día, el mismo día de la entrega, no tengo problemas con eso. Después que se pase el plazo de atraso, hay descuentos por atraso, o sea, si es que usted, si es que entregan después de esto, se va a empezar a ver un descuento por cada media hora, un punto de descuento, ¿ya? Así que pueden, la idea es que lo entreguen con antelación, pero si ya están ahí a última hora y entregando, también se puede, pero van a tener un poco de descuento. Pueden también enviar correos a Mateo de la Fuente, pero la idea es que lo hagan por foro, ¿ya? Hagan por foro y las preguntas por foro, porfa, no soplen, ¿ya? No soplen y traten de preguntar siempre de enunciado y algo genérico, cosas, les pongo un ejemplo. Profesor, hacer que yo estoy ocupando el método Branch and Bound y estoy haciendo este modelo, no, porque ahí están mostrando lo que están haciendo. Y saben que no es tanto por el tema solo de soplar, sino que generalmente, la mayoría de las veces, estadísticamente, digamos, yo he visto que están equivocados cuando están preguntando y guían mal a otros compañeros que creen que está bueno y hay muchos que tienen el mismo error. Entonces, traten ahí de, sobre todo los que, más que los que están haciendo, cometiendo ahí el error de preguntar ahí soplando, por decirlo así, a los que no, tengan ojo que no necesariamente está bien lo que está diciendo el compañero o compañera, ¿ya? Así que ojo con eso, tengan ahí cuidado para no guiar mal a su compañero. Individual, me han preguntado ahí por privado, es individual, y ya todos tienen toda la información. La idea es que ocupen la librería de Pulp, chiquillos. Ya eso es lo que hemos visto, lo que hemos usado. Si intentan correrlo en Excel, no les va a correr, porque es muy grande. El problema es muy grande, tiene muchos datos, ¿ya? Así que eso, cuánto puedo informar por la tarea. Igual si tienen dudas me pueden preguntar, pero siempre está el foro y va a responder casi todo Sebastián Sani y Mateo también, ¿ya? Así que ellos son los que van a moderar eso ahí. Saco la tarea, me voy con mi OneNote. Ah, diablo, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Pensé que me había equivocado. Ya, vale. Digamos, con el contenido propiamente tal. Vamos a ver dos partes. Vamos a hacer un comentario sobre grafos dirigido, ya lo habíamos visto, pero quiero que ahora, dado que lo vamos a ocupar ahora, y interpretación, digamos, y notación, es para representar flujos, digamos. Y luego de eso vamos a ver el problema del flujo a costo mínimo. Vamos a ver un par de especializaciones, pero muy a la rápida, que es el flujo máximo. Y también vamos a ver ruta mínima. No sé si en ese mismo orden, pero ahí les voy a hacer un par de comentarios. ¿Ya? Recuerden que para todos estos casos, más el de asignación, más transporte, tienen la propiedad de la integralidad. Tienen la propiedad de la integralidad. ¿Ya? Y la propiedad de la integralidad es que si los vértices son enteros, entonces pueden utilizar simplex a pesar de ser un problema entero para resolverlo. Eso se da solo en problemas que tienen la propiedad de la integralidad, ¿ya? No se olviden de eso porque no es válido para otro tipo de problemas necesariamente. Tocaría probar la propiedad de la integralidad. Yo se las expliqué gráficamente con el ejemplo de Pedro, Juan y Diego que lavaban platos, que planchaban, ya no me acuerdo, y lo hicimos la clase anterior. Sin desmedro de ello, matemáticamente la propiedad de la integralidad eso está en el libro, digamos, está en el Gillier. La propiedad de la integralidad matemáticamente, sin ninguna explicación, se define como que la matriz de restricciones A
La matriz restricción es A cuando uno hace el mínimo o el máximo de C traspuesto por X de A por X mayor o igual que B, que esta matriz A tenga todos sus determinantes y subdeterminantes que tienen solo 3 posibles valores. O son 0, o son 1, o son -1. ¿Ya? Esa es la definición matemática que hay detrás. Entonces, si ustedes tienen un problema de optimización así, lo modelan de esta manera, y no tienen certeza si tienen la propiedad, pueden hacerle ese test que yo les dije, que de hecho está programado en muchas librerías, de hecho está programado en MATLAB, por ejemplo, está programado. Uno puede saber si una matriz es, digamos, se llama unimodularidad de las matrices, que tiene la propiedad de la integralidad, y ustedes pueden setear eso. Es más, es aún más allá, si ustedes se encuentran con un problema que no lo modelaron como un problema de redes, pero se dan cuenta que tiene esta estructura la matriz, entonces el problema se puede modelar como un problema de redes, lo cual es súper entretenido porque a veces les da algunas interpretaciones que no se habían dado cuenta y les permite hacer unas extensiones bastante interesantes de los modelos. ¿Ya? Entonces hablemos de los grafos, es algo que ya esta es la tercera vez que lo vemos, docentemente hay que verlos 3 veces las cosas para que quede el concepto, así que vamos a verlo por tercera vez y definitiva de cómo se interpreta un grafo. Bueno, los grafos son, tercera vez, que lo vimos al inicio y después también lo vimos al inicio de este capítulo, tercera vez vamos con todo lo que es la interpretación de un grafo. Un grafo es una estructura algebraica que está conformada por nodos y arcos. Pueden ser dirigidos y no dirigidos. Nosotros vamos a ver los dirigidos. ¿Ya? ¿Qué significa que sean dirigidos? Que en sus arcos se expresa una dirección, y esa dirección generalmente representa un flujo de generalmente algo físico, pero también pueden ser cosas que no son tangibles, ¿ya? Generalmente es algo físico, energía, flujos de potencia, en realidad son balances de energía y flujos de potencia, pueden ser cajas, pueden ser personas, pero también puede ser información, ¿ya? Puede ser información, eh, voz, gas, agua, etcétera. ¿Ya? Entonces hay un flujo de por medio. Hay de por medio un flujo y su representación gráfica son unos círculos para representar los estados. No, perdón, me estoy confundiendo de curso. Para representar los nodos, ¿ya? Que en modelo estocástico le vamos a llamar estados, un poquito más adelante, son nodos, y los nodos representan puntos en los cuales uno hace balances de flujo, ¿ya? Y donde el flujo se debe conservar. Después de eso, uno tiene también arcos que tienen una dirección, es decir, hay una flecha que indica la dirección del flujo, arco, por donde va el flujo. Y lo otro también es que hay una representación que suele ser así, que se llaman flujos netos, ¿ya? Flujos netos, que pueden ser ingresando o saliendo del grafo. Hagamos un ejemplo. Hagamos un dibujito cualquiera, y ahora voy a hacer con letras, a propósito con letras raras o con símbolos. Por ejemplo, este nodo se va a llamar el nodo casa. Este nodo se va a llamar el nodo estrella. Este arco se va a llamar la ruta 68. Este arco se va a llamar el camino A. Este nodo se va a llamar 1 y este nodo se va a llamar 1. Va a haber un arco para el otro lado que se llame ruta 4. Este se va a llamar arco de estrella A1. Este se va a llamar hola. Estoy poniendo a propósito estos nombres. Y más encima van a haber ingresos netos, ¿ya? Que van a tener algún valor numérico. Y este le voy a poner B casa. Y van a haber salidas netas. Y este le voy a poner B estrella. Y este le voy a poner B1. ¿Ya?
¿Cuáles son los nodos? Bueno, los nodos son casa, ¿ya? Y 1 y estrella. Y los arcos son la ruta 68, el camino CA, la ruta 4, el camino OLA, el A estrella 1, y adicionalmente tenemos que se tiene que cumplir que lo que ingresa a la red completa, si esta es la red completa, el flujo neto a la red completa, el B casa, tiene que ser igual, ¿ya? A lo que sale, ¿ya? Es decir, si uno lo pone así como sumatoria, la sumatoria de los B sub I, que en este caso es B estrella, B casa y B1, tiene que ser igual a 0. Si la flecha está ingresando, si es que es in, es positivo, si es que es out, es negativo. ¿Ya? Esa es la nomenclatura. Te van a decir, ¿y este viejo loco por qué puso todos esos nombres tan raros? Porque en estricto rigor, en el mundo real, ustedes no van a enfrentarse con que todos los numeritos van a estar ordenados. Es decir, que la ruta 68 efectivamente se va a llamar ruta 68. Y el nodo no se va a llamar el nodo 1, sino que se va a llamar Santiago. Entonces, nosotros vamos a considerar que esto puede tener cualquier nombre. La enumeración va a ser tarea del programador que la deje ordenadita, ¿ya? Lo importante de este grafo es que hay una pregunta, ya la voy a ver. Lo importante de este grafo es la información que hay en él, ¿ya? Y la información es la conectividad. La conectividad me muestra cuántos nodos hay. ¿A dónde está mi mouse? Acá está mi mouse. La lista de nodos, ¿ya? Desde el 1 hasta el n, con su nombre 1 hasta su nombre n. Y también me muestra la lista de arcos, la cual puede tener un correspondiente nombre o ID, un nombre 1 hasta el nombre que es tanto como la cantidad de arcos, tanto como la cantidad de nodos, ¿ya? Y esto debe además obtener la información del desde hasta o origen, destino, ¿ya? Origen, destino. Y este origen, destino van a ser nodos. Nodo desde hasta, nodo hasta, o nodo destino. Y esto hacia abajo se repite siempre. Esta información se requiere, ¿ya? Se requiere esta información. Lo otro, lo que me está preguntando Matías, dice Matías, para este ramo no usaremos la inyección o pérdida de flujo. Es esto, le puedes llamar inyección o pérdida de flujo, yo le puse flujos netos. Esta es una inyección. La inyección es B casa. Y la pérdida, como le dices tú, que yo le digo, digamos, demanda neta, una es producción neta, el otro es demanda neta, en un contexto de cadena de suministro, va a ser B estrella y B1. ¿Ok? Es decir, si la flechita Profe, sale, ¿sí? sí que yo me refería a que
Acá, al menos en el dibujo, puso que como la inyección de flujo es al principio y la salida de flujo es al final. No vamos a ver los casos o no vamos a considerar cuando el flujo puede entrar a mitad de todo el grafo o puede salir a mitad del grafo. Eso que Necesariamente entra al está, principio y termina al sí, final. no sé si te refieres a esto. Mira, voy a hacer el siguiente ejercicio y te voy a notar, creo que eso que me estás preguntando en realidad depende de cómo uno dibuje el grafo nomás. De hecho, mira, lo voy a dibujar, voy a copiarlo acá para redibujarlo. Control V, Control V, Control. Mira ese grafo. Mira ese grafo. Tú estás preocupado de dónde está el ingreso y dónde está la salida. Mira qué pasa si yo dibujo, muevo este grafo para acá, este nodo para acá, y pongo el ingreso del B casa acá. Pongo el I por acá, pongo el CA por acá, y pongo el R4 para acá, y en el I no hay nada. Después pongo, desde el casa, pongo al estrella, que desde el estrella al casa, aquí hay un B estrella, y hay un camino que es la ruta 68, y después yo pongo, por ejemplo, muy por acá, el I, y del I vamos al U, el I ya estaba, me equivoqué, el 1, el que hay que poner por allá, el 1, y del 1, desde el I al 1 vamos para allá, que este se llama hola, y desde el estrella a este vamos hacia acá. De hecho, lo pudiera haber puesto para que quede más enredado todavía. Lo voy a poner por otro lado, lo voy a poner por abajo. El 1 lo voy a poner acá. Entonces, del 1, desde el I al 1 hay un camino para acá, que se llama hola, y desde el 1, desde la estrella al 1 hay un camino para acá, que se llama A estrella 1. Y desde el 1 sale el B1. Sin responder, Matías, ¿se entiende? Sí, sí. Los dos grafos son iguales, independientemente de cómo se dibujen. Tú puedes tomar con tu mano y mover un nodo como que si fuera una bolita y cambiarlo de un lado para otro. No cambia, no hay problemas con que en la posición es simplemente es un tema de visual tuyo, ¿ya? Pero el grafo es exactamente el mismo, ¿ya? Sí, pero yo creo que me refería como a otra cosa. Ya, explica, sí, sí, no hay Es que problema. si hacemos un grafo, por ejemplo, no sé, pues del nodo 1 al 10, de que el 1 lleva al 2, el 2 lleva al 3, y así llegamos a que el 9 lleva al 10, y el 10 a una salida, uno lineal, por llamarlo así. Ujú, Eh, el caso de que entre flujo en el nodo 7, por ejemplo, ya, o que salga flujo desde el nodo 3 o 4, que no ya. necesariamente la salida de flujo sea siempre en el 10. Es que no O, necesariamente en el 10, por ejemplo, por eso no les puse nombre acá. De hecho, acá, en este no importa que sea 1, 2, 3, porque sus nombres ni siquiera son no enumerados. Es lo que mi respuesta es, no importa, Matías, no importa, van a salir en cualquier parte y van a entrar en cualquier parte, ya. ¿ya? Van a entrar y salir en cualquier parte, y la red puede tener cualquier estructura que tú definas. Lo importante acá es saber esta estructura. Y luego de eso viene las inyecciones o pérdidas, como tú le llamas, y que pueden ser en cualquier parte de la red entrando o saliendo. Sí voy a explicar una cosa más, que es pero la voy a explicar cuando pasemos al modelo, de qué pasa cuando en un mismo nodo hay un ingreso y una salida, ¿ya? Pero ya voy a ir sobre eso, ¿ya? Por el momento hablemos de flujos netos o pérdida, inyección y pérdida, como tú le llamas, ¿ya? Y después de eso hay una inyección y pérdida, que en realidad eso, ¿dónde se pone? No se pone acá como aparte, sino que se pone en la misma lista de nodos. Hay algunos que son 0,
para ocupar tu misma nomenclatura, inyección o pérdida, o flujo neto que le llamo yo le llamo flujo neto, digamos, no es B barra, es B nomás, y ese flujo neto te indica el B sub 1 hasta el B, ¿ya? O sea, la respuesta, de nuevo, la repito para todos, es, ojo, esto no es que sean, estas listas no tienen el mismo largo, sabemos que el N, el módulo de N es distinto de la cardinalidad de A. Ojo eso. Entonces, por eso hice ahí una partición de la flechita. Entonces pueden entrar donde quiera, ¿ya? Los nombres o la enumeración, que es lo que estaba explicando, por eso puse son nombres, los nombres son solo para identificar. La numeración depende del modelador o de programador, que son ustedes. Es decir, en la práctica se van a encontrar con que existen nodos que se llaman casa, no necesariamente casa, pero se van a llamar, no sé, Padre Las Casas, o se van a llamar Valparaíso, o Santiago, o Arica. Son nodos, no van a tener números. Y en cualquiera de esos nodos, independientemente de esos números, van a tener demandas o producciones netas, sin importar el número. Y los arcos no se van a llamar arco, la carretera, la ruta 68 no se llama Santiago-Valparaíso y no hay otro arco que se llame Valparaíso-Santiago. La ruta completa se llama ruta 68. ¿Ya? La ruta completa se llama ruta 68. Entonces, eso es importante porque es parte de toda la interpretación numérica o alfanumérica, digamos, la tiene que hacer el modelador. En general, yo, por simplicidad, les voy a poner enumerados, pero en la práctica no vienen enumerados y a uno le toca hacer esa pega. ¿Ya? Así que eso es lo que podemos hablar de los grafos. Y esa estructura, por supuesto, eso que acaba acá, se puede representar como el famoso representación de los nodos, que es un conjunto, y de los arcos. Perdón. Y de los arcos. ¿Ya? Habiendo dicho eso, vamos ahora a considerar esta estructura para definir el siguiente modelo, que se llama el problema de flujo a costo mínimo. Voy a inventarme un enunciado cualquiera que típico de cadena de suministro, si para allá voy, y en ese enunciado vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que existe, que conocen el grafo, es decir, conocen una red de caminos, ya lo voy a poner con una red de caminos. Suponga que existe una red de caminos que ustedes conocen, es decir, conocen la red, y en esa red de caminos hay, vale la redundancia, caminos o rutas que seguir, y esos caminos además están interconectados por puntos de demanda o puntos de, digamos, de detención, y en esos puntos de detención un camión, digamos, ustedes tienen una flota de camiones, ustedes son la empresa que observan esta red, y esa flota de camiones, estamos modelando, estoy dando una suerte de, no una suerte, estoy dando un enunciado como para hacer la modelación, digamos, como un ejercicio. Y ustedes en esa flota de camiones tienen que definir cómo va a ir el flujo de sus productos, que obviamente va a ir arriba de los camiones, cómo va a ir el flujo de sus productos, y ustedes conocen el costo por kilo que tiene por cada uno de los caminos, saben la demanda que hay en cada uno de los nodos, saben la disponibilidad de producto que hay en cada uno de los nodos, y conocen, por supuesto, la conectividad del camino. Entonces, ¿qué datos tenemos en este problema del camino? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el grafo, es decir, conocemos los nodos, conocemos los arcos y sus direcciones, que es un grafo dirigido. Supongamos que lo tenemos en esta red. Conocemos los costos C sub IJ mayores que 0, que es, en este caso, pudiera ser, entre paréntesis, muy entre paréntesis, que pudiera ser, por ejemplo, en este caso particular, pudiera ser pesos por kilo, si es que fueran kilos de harina, por ejemplo. ¿Ya? Pero puede ser cualquier cosa, pesos por la unidad que se esté transportando. Lo puse ahí como ejemplo nomás. De hecho, lo voy a poner acá para que no crean que siempre es peso por kilo y después me reclamen. Voy a poner acá que es un ejemplo. ¿Ya? Ejemplo.
¿Ya? Y después de eso, ustedes lo conocen y eso se define para todos los arcos. Y ahora los arcos yo les voy a empezar a definir por la información del origen-destino, porque para no ponerle nombres raros a cada rato como lo hice arriba, ustedes ya saben que la información que importa es el origen-destino, razón por la cual me voy a empezar a referir por el origen-destino como los arcos. ¿Ya? Pero ustedes saben la explicación de ahí arriba. Ok. Y después de eso, yo voy a conocer, les dije también que conocíamos otras cosas, y esas otras cosas que conocemos son cuál es la demanda neta en un nodo J, que es mayor que 0. Esta es la demanda. Y también vamos a conocer la producción neta o el input neto. Y esto sería un, que le vamos a llamar A sub J, mayor que 0 también. Y esto va a ser una producción que le voy a llamar yo. Y la forma en que le llamó Matías, le dijo inyección, asumo que es porque así le debe haber dicho Carrasco o tela, o tela. Inyección y inyección o pérdida, que le llaman. ¿Ya? Para la gente que pudiera eventualmente estar de ingeniería eléctrica o de civil, a mí no me gusta mucho esta nomenclatura y es solo un comentario para ellos nomás. Porque en general las pérdidas, sobre todo en ingeniería eléctrica, se producen en los arcos. Acá la pérdida que hay algunos, pudieran haber algunos por la concentración tecnológica. Las pérdidas se producen en la línea de transmisión, por ejemplo. Se produce una pérdida de energía en la propia línea, ¿ya? Por disipación de calor o de energía potencial. Bueno, da lo mismo. Hay disipación de energía, podemos entrar a discutir eso los que sean de esa área después de la clase o en otro momento. Pero en este caso me refiero a que se representa en el nodo, ¿ya? Entonces, para efectos prácticos, mejor llamémosle una demanda o un flujo que sale desde el nodo y una producción, un flujo que entra al nodo, ¿ya? Lo conocemos, tenemos esa información. Y otra información que es relevante es que los arcos, es decir, los caminos, pudieran tener capacidades máximas. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a tener un lower bound, una L, y un upper bound, una U de IJ, ambos mayores que 0, que van a ser las cotas inferior y la cota superior o capacidades del arco. ¿Qué pudieran ser esas capacidades? La capacidad de la carretera, el diámetro de una sección transversal de una tubería, la capacidad que tiene de transmitir una fibra óptica, etcétera, ¿ya? Entonces son las capacidades. Límite inferior, bueno, cuota inferior o cuota superior, es lo que está básicamente ahí, ¿ya? Y esto se define, estas dos se definen para todos los J pertenecientes a los nodos, y esta se define para todos los arcos, ¿ya? Entonces esa información yo tengo. Con esa información vamos a modelar este problema. Perdí el mouse. ¿Dónde está mi mouse? Acá está. Vamos a modelar el problema de flujo de costo mínimo. ¿De qué estamos hablando? De que tenemos que, yo como agente manejador de esta red, de que tengo que hacer llegar de la oferta a las demandas, un ejemplo de esto de arriba. Hagamos un ejemplo. Ahora ya con numeritos, y es el típico ejemplo de aula, y lo voy a hacer para el otro lado, para Matías. 1, donde sale 2, 3, me equivoqué de sentido. 1, 2, 3. Es un típico ejemplo de aula este. 5, pudiera hacer para acá. El 6, pudieran haber aquí una producción, y aquí pudiera haber una demanda también.
¿Ya? Supongamos ese es un ejemplo donde pudiera, digamos, uno tener la información del grafo, que se los dejó de tarea escribirlo, pero es lo mismo que hicimos arriba con la estrellita y eso, pero más fácil porque tiene números. Tenemos los costos, supongamos que son datos. Tenemos las cotas inferiores y las superiores, que no están dibujadas ahí, pero supongamos que son datos, lower y upper bound. Y tenemos, por supuesto, también los A sub i, en este caso sería un A sub 6, un A sub 5, un D sub 3 y un D sub 1. Son demandas o producciones netas, ¿ya? Eso es cuando la flechita va para adentro, es una producción A, y cuando la flechita va para afuera es una demanda D. ¿Ok? Entonces conocemos los A sub I y también conocemos los D sub I. ¿Ya? ¿Ok? Ese es un ejemplo. Volvamos ahora al genérico. En general, el problema del flujo de costo mínimo será, estoy apurete, el problema de flujo, de ahora para adelante, FCM por flujo de costo mínimo, es, ya chiquillo, si estamos hablando de un problema de flujo, si las lucas están en el costo en pesos por kilo, pesos por caja o pesos por unidad de flujo, y yo tengo que definir, entonces, ¿dónde está la variable de decisión? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? En pesos por unidad de flujo. Adivinen cuál es la variable de decisión. La unidad de flujo. Así se llama el problema, de hecho. Y entonces, por ende, la función objetivo va a ser la minimización de los costos por circular flujo por los arcos, donde los IJ son los arcos y donde vamos a minimizar por el vector X. ¿Ya? Donde el vector X, donde tiene esta representación IJ, va a ser, por ejemplo, un vector que se llame, como los de acá arriba, que se va a llamar, voy a copiarlo acá, copiar, para que vean cómo se escribe este vector, va a ser, primero, no, da lo mismo el orden, porque uno lo define, el X de ruta 68, el X del camino A, el X de la ruta 4, el X de hola y el X de estrella hasta 1. Ese efectivamente tiene la notación. Pero como es un nombre, uno le da la numeración que quiere. Y ustedes pudieran, este es un ejemplo, por supuesto, lo voy a marcar en otro colorcillo, que es un ejemplo. ¿Ya? Entonces ustedes les pueden dar, por ejemplo, a este otro ejemplo de acá, le pudieran dar esa numeración y ahí se les queda ordenado. Pero eso es el vector, a eso me refiero con el vector. Lo otro es que, ¿cuáles son las restricciones? Por el momento, voy a hacer las más fáciles y después voy a introducir y las voy a escribir en palabras y luego vamos a ver una anotación. Quiero quiero hacer después un comentario acá sobre esta sumatoria, ¿ya? Para que no se me olvide, le voy a dejar una X ahí y una X por acá para que no se me olvide. Comentario sobre la sumatoria de los IJ perteneciente a versus algo, que ya lo voy a hacer. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Lo primero es que se tiene que conservar flujo. ¿Qué significa que se conserve flujo? Que lo que entra es igual a lo que sale para todo nodo. Y lo otro, que esta ya sí la podemos poner en matemáticas, son respetar las cotas. Respetar las cotas. Y esta respetada de cotas es básicamente que el flujo por un determinado arco no puede ser más grande que la capacidad máxima, el upper bound, y no puede ser más chico que la capacidad mínima, el lower bound. ¿Ya? Y esto es para todos los arcos.
¿Qué significa que se pudiera significar físicamente en algunos tipos de ejercicios? La capacidad máxima de una carretera, la capacidad máxima de una tubería, la capacidad máxima por ejemplo, de una fibra óptica o cualquier unidad de flujo. Las capacidades mínimas en general son bien raras en términos físicos. Hay una que es un ejemplo típico que es que es el tema de las redes de agua, las redes de agua y las redes de gas. Tienen una cantidad mínima que se requiere para que funcionen, de modo que exista un flujo continuo hacia las casas. Entonces hay unas restricciones de funcionamiento para las redes sanitarias que tienen un flujo mínimo. Ese es el único ejemplo que me sé. Pudieran haber más de explicaciones de cota mínima para redes, pero en general las cotas mínimas suelen ser más bien relacionadas con condiciones financieras. O sea, por ejemplo, no me puedes enviar menos que cierta cantidad de producto en un determinado periodo, por ejemplo. Y eso también es una cota mínima. ¿Ya? Así que no necesariamente tienen que ser físicas, sino que también a veces son con características comerciales. Ok, vamos sobre esta, y esto es súper importante cuando estén programando, chiquillos. Cuando ustedes están en presencia de ya que tienen que meter mano a la programación en forma de grafo, si ustedes hacen, y esto lo habíamos comentado, si ustedes hacen esto, es decir, sumar por los arcos, por la lista de arcos, que esta es la lista de arcos, perdón. Esta es la lista de arcos. Eso está correcto. Si ustedes hacen esa sumatoria de esa función objetivo por la lista de arcos, eso está correcto. Pero si ustedes dicen la sumatoria de igual 1 hasta todos los nodos y después la sumatoria del corcho, digamos, sumatoria de un corcho, y después la sumatoria de j igual 1 hasta todos los nodos, eso está del corcho que está arriba de la función objetivo, eso está malo. Está bien, esto está mal. Y la razón que habíamos conversado, segunda vez, tercera, ya que la repito, la razón es porque la cardinalidad del número de arcos generalmente es mucho más chica, o al menos más chica, que el número del nodo por número de nodos. Entonces, cuando ustedes están haciendo esto que está acá, que está malo, están utilizando mucha más memoria y mucho más recursos de procesador que lo que se requiere. Y esto pudiera incluso no correr, ya, en redes muy grandes. Así que tienen que usar esto. Es casi, no es de pesado, que por recurso, no. Cuando estén programando no les va a funcionar simplemente lo otro. Simplemente no les va a funcionar. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y grafo no es pasar porque es una estructura, porque sí nomás, sino que esta es la razón al final del día. ¿Ya? Les provee una ventaja respecto de poder de hacerlo simplemente lineal, como que todos se conectan con todo. ¿Ya? Esta estructura efectivamente es una ayuda. ¿Ya? Esta es una ventaja. Una ventaja de usar grafos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, ahí ya me están diciendo que estoy en la hora. ¿Pudiera cortar ahora? Sí, más o menos está bien. Voy a quedar acá y voy a retomar aquí. Lo voy a marcar para acordarme yo. Ya, chiquillos, vamos a cortar acá. Son siendo las 9:15, justo, me avisaron justito. Siendo las 9:15, a las 9:25, a las 9:25, en 10 minutitos más, volvemos. Bueno, me descuelgo, dejo del audio y de grabar un ratito. Hasta más rato. Estimados, ya de vuelta. Lo habitual, porfa. Disculpa que les insista, pero si me confirman que si estoy al aire con el tablet, porfa, para saber. Sí, profe. Sí se escucha y se ve. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Ok, continuemos. Miren, para poder ocupar bien la estructura de grafos, no basta solo con esta información respecto de la sumatoria, que es una sola sumatoria, en vez de doble sumatoria, en la función objetivo, sino que además para las restricciones necesitamos construir. En realidad no es construir, sino que es reconocer. Necesitamos reconocer esa misma estructura de grafo. Entonces necesitamos
necesitamos reconocer el grafo para hacer las conservaciones de flujo. ¿Ya? Conservaciones de flujo. En cada uno de los nodos, el flujo que entra o que sale, que es la restricción que no escribimos, sino que la dejamos en palabras, la que está acá. En cada uno de ellos, nosotros necesitamos que todo lo que entre en términos de flujo es igual a todo lo que sale. Entonces ahora nos topamos con la disyuntiva de tener que hablar de esto porque pregunta, todo lo que entra a un determinado nodo, digamos, si yo quiero saber el X sub IJ, y dada la información que les había dado arriba, todo lo que entra, por ejemplo, al nodo J, ¿va a ser igual a I igual 1 hasta N? La respuesta es no. Todo lo que sale desde el nodo I va a ser igual a dj igual 1 hasta n, la sumatoria del flujo de x igual 1 hasta n. Y la respuesta es tampoco. No. Entonces necesitamos analizar con la estructura de grafos cómo se puede escribir esas sumatorias. No se puede. Necesitamos los grafos. Necesitamos, con M, necesitamos el grafo NA. Hagamos un dibujo genérico, ¿ya? Explicación genérica. Ahora ya para no ir con un ejemplo y después lo voy a hacer después lo voy a aterrizar un ejemplo. ¿Ya? Explicación genérica. O con el mismo ejemplo de arriba lo copio y lo pego. No sé, ahí vemos. Supongamos que ustedes están en un determinado nodo I. ¿Ok? Parados en una red cualquiera, una nube de un flujo, una red cualquiera. Hay una nube ahí y ustedes no saben qué cosas pasan. Y desde esa nube, ustedes separados en ese nodo, yo estoy parado, ustedes están parados en el nodo I, estamos todos parados en el nodo I, ustedes ven que llegan o confluyen hacia mí una serie de nodos, una serie de arcos que vienen de unos nodos que están en el grafo. ¿Ya? Y estos nodos son, yo les voy a poner un nombre, les voy a poner ahora, voy a hacer un poquito más grande esto, voy a hacerlo, le voy a decir que estos son los nodos que tienen arco hasta I. Entonces, desde esos nodos que tienen arco hacia I, yo llego hacia I. Y lo mismo, eso es que si yo estuviera en I y miraría hacia atrás, ¿cierto? Mirar hacia atrás. Pero también puedo mirar hacia adelante. Y puedo decir, bueno, si yo miro hacia adelante, voy a ver un conjunto de nodos desde los que ahora yo, como nodo I, llego con un flujo hasta J. ¿Ya? Entonces, van a ser los nodos que tienen arco desde I. Y yo voy a llegar a ese conjunto de arcos. A ese conjunto de nodos. Son conjuntos de nodos. Y vamos a, por usar una notación, vamos a usar una notación que va a ser delta I menos. Y a este le voy a poner delta I más. Es como desde I hacia adelante más, desde I hacia atrás menos. ¿Ya? Hay una pregunta, dice, los costos de la ruta son X. No, los flujos de la ruta son X y los costos de la ruta son C sub IJ. X sub IJ es el flujo, cajas desde I hasta J, y el C sub IJ son los costos. Eso, ¿vale? No hay problema. Entonces, si nosotros tenemos esta notación,
nosotros podemos reescribir lo que entra igual a lo que sale, pero nos va a faltar algo, porque en ese nodo, adicionalmente, pudiera entrar una producción, y ojo lo que estoy poniendo, y pudiera salir una demanda. Y esta es la estructura genérica de un nodo, ¿ya? Si yo voy nodo a nodo, yo puedo hacer este mismo análisis para todos y cada uno de los nodos. Y por ende, si esto es válido para todos y cada uno de los nodos, noten que es genérico, yo pudiera hacer lo siguiente. Yo pudiera hacer que lo que entra, que es igual a lo que sale, lo pudiera escribir de esta manera. Voy a hacerlo un poquito más chiquitito para poder ocupar, para que no se desaparezca lo de arriba. Esto es, acá lo voy a hacer lo que entra. ¿Qué es lo que entra? Lo que viene desde el delta I menos. Entra ahí. Pero también entra el A sub I. ¿Y qué es lo que sale desde I? Es lo que va hacia los nodos delta I más lo que se va a abastecer demanda. Entonces, si eso es así, la forma en que yo lo pudiera escribir es la siguiente. Ahora pongámoslo matemáticamente. Matemáticamente sería lo que entra. Vamos con lo que entra. Lo que entra va a ser toda la suma de los flujos que van desde un nodo J, que no sé cómo determinarlo, hasta el nodo I. Pero todos esos nodos J están acá. Y voy a usar otra letrita. De hecho, voy a usar otro colorcito. Todos los nodos J son los que pertenecen al delta menos de I, porque es desde donde me llega flujo hasta ahí. Ok. Y luego de eso, tengo que considerar las inyecciones netas que están acá, más las producciones o inyecciones netas. Eso es lo que entra. Ya, esto es, voy a hacer otro más, otro lapicito más de color verde. Ya, y esto que está acá, esto es, este lápiz no me gustó. A ver, otro tipo de lápiz. Más chiquito nomás. No me gustó ese lápiz. Esto es, va a ser negro nomás, ¿ya? Esto es lo que entra, que sabemos que tiene que ser igual a lo que sale, ¿cierto? Y lo que sale, esto mismo que hicimos con esta sumatoria, lo vamos a hacer ahora con la salida. ¿Qué es lo que sale? Sale todo lo que va hacia los nodos delta I más. Entonces va a ser la sumatoria de los X desde I ahora hasta el J. Y ahora sí voy a cambiar de colorcito. Hasta un J, un colorcito más grueso, hasta ahí. Hasta un J, donde los J van a estar ahora en ese conjunto. Salgo hacia allá. Los rojos eran estos. Los rojos eran estos. Los verdes eran estos. Pero nos falta un término. Nos faltan las demandas netas. Lo que sale son las demandas netas. ¿Para quién se cumple esta ecuación? De lo que entra igual a lo que sale. Porque esto, acuérdense, esto es lo que sale. Se cumple para todos los nodos I que pertenecen a los nodos del grafo. Chiquillos, esta ecuación la vamos a ocupar tanto, que quiero que, pero porfa, quiero que me hagan preguntas específicas sobre esto. ¿Ya? Voy a empezar a hacer un ejemplo ahora, pero cualquier duda que les aparezca, ustedes van a decir, pero ¿qué significa esto? Pongamos un ejemplo, pongamos el mismo ejemplo de arriba, chiquillos. Exactamente el mismo. Tomemos este, por ejemplo. Retomemos este ejemplo. Home, insert, ¿cómo se hacía?
quiero copiar. Bueno, lo voy a hacer con el Windows nomás. Esto sería Control C y Control. Uy, ¿dónde lo pegó? Control Z. De aquí sí. Control pegar. No quiere nada. Voy a hacerlo a manito nomás. Disculpen ahí el tiempo que debí. Está muy arriba. Ya, hagamos este ejemplo juntos para probar el conocimiento que estoy tratando de transmitir ahí arriba. ¿Ya? Y ese conocimiento es básicamente que entendamos por qué esto es simple. El A es simple, que es la producción neta. El D es simple, que es la demanda neta. Pero lo complicado son las sumatorias. Entonces, pero de esa sumatoria lo único raro son los delta, porque la sumatoria de lo que entra es que uno está clarísimo con lo que entra. Es decir, lo difícil son lo que está en rojo y en verde, porque lo demás ya lo conocemos. O sea, sabemos. O sea, creíamos que era esto, pero eso está malo. Entonces, lo escribimos bien, que es el rojito y el verde. Y ahora está bien escrito. ¿Pero qué significa? Si yo tengo un grafo como ese, ¿qué significa? Hagamos los monos. Analicemos uno cualquiera. Analicemos el 5. Por ejemplo, de la figura, acá, de la figura, analicemos, y igual a 5. Nodo 5. El nodo 5 es este. ¿Ya? Entonces lo voy a dibujar de nuevo, solo por completitud, pero ustedes ya saben que incluso en ese zoom ya estoy listo. Con ese zoom ya estoy listo, pero lo voy a escribir como para que se entienda. 5. El nodo 5, ¿quién, chiquillos, quién entra con un arco hacia el nodo 5? ¿Cuáles son los dos nodos que envían un arco hacia el nodo 5? Gracias, Santiago, muchas gracias. El 4 y el 6. El 4 y el 6. De hecho, deshacer, rojo. El 4 y el 6 envían el arco 4,5 y 6,5. El arco. Por ende, Santiago, o todos, por ende, el delta menos de 5 es un conjunto y va a ser igual al nodo 4 y al nodo 6. Santiago, Max, ¿se entendió? ¿Cierto que sí? El delta menos, súper. Gracias, chiquillos. Para el otro lado, verde. Porfa, ustedes dos mismos que participaron. Si es que yo, veamos el monito, está más arriba. Si es que yo estoy parado en 5, ¿hacia dónde va mi único arco saliente? Hacia 3. Entonces, verdecito sale hacia 3. Y por ende, con el arco 5,3. Y por ende, el delta más de 5 va a ser igual a 3. ¿Qué le falta? Con otro color, con color negro. Le falta lo que entra y lo que sale. Lo que entra es A5, aquí está. Y lo que sale es D5, que no estaba, pero vale 0. ¿Ya? Entonces eso nos va a llevar a que ahí está nuestra conservación de flujo en términos gráficos, nuestra conservación de flujo para el nodo 5. Es decir, esto que se escribe en términos genéricos así, uno lo puede escribir en términos
exactos, así. Lo que entra, x45 más x65 más a5 es igual a lo que sale, que va a ser igual a x53 más d5, que vale 0, y esto es igual a lo que sale. Chiquillos, porfa, ¿se entendió? ¿Se entendió? Gracias, Santiago. Súper. Todos, Pablo, Cristina, todos. Súper. Ese mismo ejercicio, les dejo de tarea chiquita, no para estudio nomás. Hacer para los otros nodos. Hacer para los otros nodos del 1 al 6. Bueno, el 5 ya lo hicimos, menos el 5, digamos, que ya está hecho. ¿Ya? Hágalo para los otros. ¿Ya? Después de eso, que ya tenemos esta estructura, quiero hacer un caso especial que, digamos se cumple casi siempre. Hay casos muy raros en los que no se cumple. Los casos que no se cumple es cuando el producto que se transfiere tiene calidad, ¿ya? Pero si estamos hablando de productos que se llaman commodity, productos que no se puede distinguir su calidad, o es muy difícil distinguir su calidad, como por ejemplo un kilo de azúcar, un kilo de harina, que estos commodities, cuando hablamos de commodity, ¿ya? De producto estándar, eh, cuando eso sucede, cuando tenemos productos estándar, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a poner, a ver, vamos a analizar el flujo neto, que es B sub I igual A sub I menos D sub I. Recuerden el monito, que lo voy a copiar desde arriba. Y el monito que voy a copiar desde arriba es este. ¿Ya? De hecho, lo voy a hacer de nuevo chiquitito acá. Entonces ustedes van a tener, para un determinado nodo I, van a tener una producción neta, una demanda neta, los nodos que salen hacia el delta I más, los nodos que llegan desde los nodos delta I menos, ¿ya? Y cuando ustedes encuentran con esa situación, yo quiero hacer el siguiente análisis. Eh, vamos a hacer un análisis de qué pasaría, a ver, por ejemplo, con cajas es muy fome, ya he hecho puras cajas. Pudiéramos hacerlo en energía, ¿ya? Supongamos que ustedes tienen el país, Chile completo. Supongamos que tienen Chile completo, sobre los fome de Chile. Supongamos que ese es Santiago. Y supongamos que Santiago tiene una demanda de energía, la demanda de Santiago, una demanda de energía súper grande. ¿Ya? Sale mucho flujo de ahí. Pero adicionalmente, supongamos que ese flujo se produce en una única central eléctrica, que en realidad es mentira porque hay más de una, pero supongamos que eso se produce en A de Nueva Renca, que es una central, digamos, de ciclo combinado, que está, como indica su nombre, en la comuna de Renca. ¿Ya? Entonces, yo les pregunto, ¿qué creen ustedes respecto de la relación que existe entre la producción de Nueva Renca y la demanda de Santiago? ¿Cuál es más grande? ¿La demanda de Santiago o la producción de Nueva Renca? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es más grande?
en rigor, la demanda de Santiago es casi toda la demanda de Chile. Súper, gracias. La demanda es mucho más grande, de hecho. No le voy a poner el mucho, pero es más grande. La demanda es más grande. ¿Ya? Entonces yo le hago una pregunta. Si es que Santiago tiene esa demanda tan grande, porfa ahí, no sé, Nicolás o Sebastián. Si la demanda de Santiago es tan grande, ¿ustedes harían una exportación de flujo desde Nueva Renca hasta, por ejemplo, La Serena? Santiago, te tomo la palabra. ¿Por qué no? ¿Por qué? Cualquiera. ¿Por qué no? Está bien, está bien. La respuesta está bien, pero ¿por qué no? Porque no conviene económicamente, chiquillos. O sea, si ustedes tienen toda su demanda, eso, porque no alcanza para Santiago exportar, no sería eficiente, en consideración a los costos. Si ustedes tienen que transportar, incurren en el costo de su BJ. Gracias, Santiago, gracias, Sebastián, a todos. Tienen que incurrir en un costo. Entonces, lo que se suele hacer para representar las demandas es usar la producción neta, ¿ya? O demanda neta, que se llama el B sub I. Y esto sirve para simplemente considerar la diferencia entre producción y demanda de un nodo, puesto no tiene sentido hacer exportación o importación si es que un nodo está digamos, en suficiencia, ¿ya? Fíjense que esto es siempre válido si es que los costos son positivos. Y son positivos en este problema de flujo de costo mínimo. Lo escribimos acá arriba. Muy arriba, ya no sé a dónde. Acá. Si los costos son positivos, es decir, si yo no hago una ganancia como agente, no me pagan por enviar cosas, eso funciona, ¿ya? Eso funciona. Entonces, esto que está acá, uno lo puede reescribir en términos genéricos. Entonces, se usa B sub I igual a A sub I más D sub I para reescribir el problema de flujo a costo mínimo en su forma simplificada y queda de esta forma. No se olviden nunca, yo voy a volver después, que esa es la forma entendible de lo que entra igual a lo que sale. Yo sé que esa es la forma, entra igual a lo que sale. Pero si uno simplemente ordena ese A sub I menos D sub I, que para que quede un B sub I, uno puede escribir una forma estándar que se escribe de la siguiente manera. Y el problema del flujo a costo mínimo queda de la siguiente manera. Queda la minimización de los costos de los flujos por todos los arcos por el vector de flujos X sujeto a los flujos que salen, los J pertenecientes al delta I más, que eran los verdes. Entonces, los verdes. Si quiero que sea así, control Z. Ya. Menos los flujos que entran ahí, que son todos los J pertenecientes a delta I menos. Y eso va a ser igual a el B sub I para todo I perteneciente a los nodos. Por supuesto, las otras restricciones se conservan, que es decir, que todos los X sub I J son menores que el upper bound y que todos los X sub I J o todos los flujos son mayores que el lower bound. ¿Ya? Para todos los arcos.
pertenecientes a los arcos. Y ahora, profesor, ¿qué de entero tiene este problema? Bueno, si X sub IJ pertenece a Z, perteneciera a Z, o sea, si fueran cajas, por ejemplo, o pallet, el problema de flujo a costo mínimo tiene la propiedad de la integralidad. ¿Ya? La tiene. Es decir, que yo puedo solucionar este problema con simplex a pesar de que no sea un problema continuo. Y de hecho, el nombre de este simplex se llama simplex especializado para redes. Quiero hacerle una pregunta. Ahora, genérico, esos métodos de redes los vieron con Tela y Carrasco, ¿cierto? Yo tengo en el programa que sí, pero no sé cuáles vieron, ¿ya? ¿Cuáles métodos vieron? ¿Vieron Dijkstra? ¿Vieron Ford-Fulkerson? ¿Vieron el método de simplex para redes con ellos? ¿Con Telja y con Carrasco? ¿Alguien que se acuerde? Yo tengo que sí los vieron, pero no sé si les hace sentido en la memoria. El método de Dijkstra, por ejemplo, ¿lo vieron? Dijkstra y Ford-Fulkerson, ¿te suena, Matías? Ya, ya. Están el simplex de redes. Gracias, Isidora. Ya, ya. Ok, el simplex, solo el simplex. Veo tanto en privado como en público que solo el simplex. Ok. También igualmente no es que vayamos a entrar en tanto detalle en los métodos nosotros. Les pido a los que no se les hizo familiar el simplex, aunque ya vimos el simplex normal en este mismo curso, que le echen una miradita al simplex genérico para redes. Lo vamos a comentar, no vamos a entrar en detalle, están los apuntes, hay mucho ejercicio ahí, pero échele una miradita a esa parte ya de los semestres pasados. No me voy a referir al Dijkstra, ni tampoco al Ford-Fulkerson, que algunos dicen que los vieron, otros no, eh, porque el Ford-Fulkerson a mí no me parece tan relevante en realidad, porque es un método que está muy, muy viejito, pero sí el Dijkstra lo vamos a ver en un método mucho mejor que se llama programación dinámica, así que eso tampoco me asusta. Lo que sí es que le echen los que no, porque fueron pocos, la mayoría, sobre todo los que me escribieron ahí en privado, sí, el Simplex en Red me dice que sí lo vieron. Y ahí se les hace familiar el nombre a la mayoría también los que hicieron pública su, su explicación. Así que lo vamos a mencionar, vamos a hacer un mini recuerdo no al tiro, sino que en la próxima clase vamos a hacer un mini recuerdo de qué se trata y su interpretación, principalmente su interpretación económica. Y después de eso, vamos a pasar a lo que más me importa, que es el tema de cadena de suministro, que es programación entera, básicamente. ¿Ya? Esto ya es programación entera, ojo con esto, ¿no? Esto ya es entero, ya es entero. Pero como tiene la propiedad de la integralidad, puede ser resuelto con simplex. En particular, un simplex es un poquito mejor, pero el simplex normal también sirve, ¿ya? Pero el simplex especializado para redes que vieron también es mucho más rápido. Ok, entonces también se llama simplex revisado o simplex primal dual, tiene otros nombres también, depende del libro. ¿Ya? En simplex, en el Hillier se llama simplex para redes y en el programa de Telja y de Carrasco también se llama simplex especializado para redes. Vale, entonces vamos a ver dos problemas, dos modelos que son muy similares. De hecho, saben que los voy a explicar con el mismo modelo que está acá. Con el mismo modelo que está acá, que es el modelo de flujo de costos mínimo, que voy a hacer uno que se llama el modelo de ruta mínima. Explicación, un caso particular, un caso especial, digamos. Caso especial, lo voy a hacer con otra letrita, con otro colorcito, para que se acuerden que no es, que es solo una adición acá. ¿Saben qué? Voy a aprovechar que estamos aprendiendo o recordando en realidad. Igual estoy
poniendo la nueva nomenclatura, vi que en los apuntes ya le ponían la sumatoria sobre J, tal cual nomás, que el cual está mal, no explicar los deltas, pero ya acaban de entenderlos. Vamos a hacer el siguiente, el problema que se llama el problema de ruta mínima, que es un problema muy famoso porque tiene un método asociado que se llama Dijkstra, el cual no vamos a ver, es para que le haga Dijkstra, creo que se escribe así, no estoy seguro, pero ese es el método. A mí lo que me importa el modelo, ¿ya? Porque vamos a ver un súper método después que es mejor, que se llama programación dinámica. Me importa solo el modelo. Se los nombro para que de cultura general se acuerden si es que alguna vez les mencionan el ruta mínima y el Dijkstra. Pero ustedes vamos a ver un mejor método. Esto lo vieron con Carrasco-Tela, Carrasco-Telja, según el programa. Pero nosotros veremos un método mejor que se llama programación dinámica y viene en unos capítulos más adelante, 2 capítulos más adelante para ser exacto, ¿ya? Entonces por eso mismo solo vamos a ver el problema. Voy a inventar un enunciado de nuevo, ¿ya? Supongamos que ustedes están en presencia de un grafo conocido dirigido, ¿ya? Tienen un grafo conocido dirigido que tiene nodos y arcos y ustedes lo conocen. Y ustedes están situados en el nodo 1 del grafo. Ustedes están en el nodo 1 del grafo. Están ustedes. Está usted, digamos. Y supongamos además que usted quiere llegar al nodo N. ¿Ok? Supongamos que, por ende, por ejemplo, todos los nodos que pertenecen a N van a estar entre 1 hasta N. ¿Ya? Después de eso, ustedes conocen el costo de transitar por los arcos de ese grafo dirigido. ¿Ya? Y va a ser C sub IJ mayor que 0, con eso, que se va a definir para todos los IJ que están en los arcos. Los conocen. Y ustedes conocen el nodo de ingreso, el nodo de salida, conocen los costos. Y con eso están listos. Lo único que tienen que pensar ahora es cómo llegan. La pregunta de investigación es, ¿cómo llego? Entre paréntesis, ¿cuál es la ruta? A modo que el costo sea mínimo. Bueno, la respuesta es el mismo problema que antes, con la única diferencia que ahora yo soy quien fluye por la red, que voy a ir desde el nodo 1 hasta el enésimo, y ese flujo por la red, yo sé cuánto cuesta, que es el mismo C sub IJ, pero adicionalmente la decisión, como yo soy indivisible, porque no me puedo ir una mitad por un camino y otra mitad por el otro, ahora la decisión es binaria, la decisión de flujo. No son cajas, sino que es binario. O me voy por este camino, sí o no. ¿Ok? Entonces el problema es tal cual. Entonces, el problema, el modelo, es casi igual al flujo a costo mínimo, solo que hay solo un B sub 1 mayor que 0, de hecho B sub 1 es igual a 1, y hay solo un Bn menor que 0, de hecho B sub n es igual a menos 1, quedó mal escrito, menos 1, es decir, entro en nodo 1, salgo en nodo n. Ese cardinal está de más. Salgo en el nodo n. ¿Ok?
Eso es lo primero. Y lo otro, que adicionalmente el flujo, el X sub IJ, es binario, porque yo no soy divisible. Yo no me puedo dividir por pedacitos por distintos flujos. Yo quiero llegar integralmente al final. Entonces el modelo es exactamente igual. Lo voy a reescribir solo por completitud, pero es lo mismo. Es el mínimo del X vector sujeto, o sea, no sujeto, sino que sobre todo los arcos de los C sub IJ, X sub IJ. En la conservación de flujo es exactamente igual. Son todos los J pertenecientes al delta I más. Voy a hacerlo más grande para que no haya confusión. Son todos los nodos que salen desde I menos todos los nodos que entran hacia I y son iguales a 3 casos. Más 1 si es que I es igual a 1, a 0 si es que I pertenece a los nodos sin considerar ni el 1 ni el n, y a menos 1 si es que yo estoy en el nodo donde salgo. ¿Ok? Entonces, lo único, y me falta también que es binario. Los X sub son binarios. Que una suerte, es como decir que el lower bound es 0 y el upper bound es 1. Es como equivalente. En efecto, justo lo que voy a hablar ahora. Y esto es para todos los arcos. Este problema que está acá, chiquillos, es igual al problema de flujo costo mínimo. Mucha gente se refiere a él como el problema se llama de ruta mínima. Ruta mínima. Mucha gente se refiere a él muy distinto al otro, pero si ustedes se dan cuenta y reconocen esto como los ve, que es un caso particular, y esto como el lower bound y el upper bound, es exactamente igual al otro problema. ¿Ya? Es exactamente igual al otro problema. En efecto, se puede solucionar con simplex. En efecto, se puede solucionar con simplex para redes. Y adicionalmente hay ese método adicional que algunos recuerdan, que otros no, y que lo vieron con Carrasco y Telja, que es el método de Dijkstra, el cual nosotros vamos a ver un método un poquito mejor. ¿Ok? Lo que me importa aquí, que digamos, que estamos entrenando la habilidad de modelar. ¿Ya? Estamos entrenando la habilidad de modelación. Vamos a ver un último modelo de esta clase que lo voy a escribir básicamente, que se llama el modelo de flujo máximo. Déjenme ver si lo puse dentro de los contenidos arriba o no. Sí, flujo, de hecho estaba primero. Así que a ver, grafo estamos, interpretación, notación estamos, flujo estamos. Me falta solo este. Miren, estuvo buena esta clase, estuvimos bien eficientes y alcanzamos a cumplir con todos los objetivos de aprendizaje, por lo menos en la exposición. Así que vamos con el flujo máximo. A ver, un ejemplo. Déjenme invento el enunciado. Y supongamos lo siguiente. Supongamos que ustedes tienen, están en un determinado centro de distribución de una empresa que está vendiendo un producto, no sé, muy demandado, por ejemplo, en la actualidad, que sería, no sé, alcohol gel para las manos, ¿ya? La demanda de alcohol gel para las manos es infinita. Supongamos eso, que no es tan mentira en los primeros días de la pandemia. Entonces tienen un centro de distribución que le vamos a llamar nodo 1 o nodo fuente, para ocupar la nomenclatura del Hillier-Lieberman, que seguro le pone nodo fuente, nodo S de fuente en inglés. Y en ese nodo ustedes van a tener que decidir cuánto pueden enviar de una cierta cantidad B corta, positiva, de clorogel, ya para las manos. Y supongan que para entregarlo tienen que pasar por una red conocida de nodos y arcos. Déjenla dibujo así para no poner un ejemplo particular.
en el cual tienen que llegar a una determinada tienda, que a esa tienda le voy a poner, además me calza con tienda, le voy a poner T, pero es de terminal, según el libro. Y ese nodo terminal, yo voy a salir con un flujo que va para afuera, es decir, un flujo B. Yo llego con mi cantidad. Yo, en estricto rigor, querría vender infinitas botellitas de alcohol gel. Eso es lo que yo querría hacer. Pero en la práctica yo voy a estar limitado porque esta red tiene una capacidad, ¿ya? O pudiera ser la capacidad también de mi flota, que yo la pudiera representar a través de la red. Pero en estricto rigor, si yo quiero plantear este problema en el cual yo simplemente quiero maximizar la cantidad de lo que envío porque es tan grande la demanda que independientemente de los costos yo quiero vender lo más que se pueda, me voy a topar con el problema que no puedo enviar todo lo que quiera porque esa red tiene capacidades. Es decir, conozco el grafo, datos, conozco el grafo, me importan poco los costos, en realidad los C sub IJ son igual a 1, ¿ya? Pero en realidad no los necesito, ya voy a ver que no, de hecho ni siquiera lo voy a escribir por el momento. Yo quiero enviar la mayor cantidad posible de demanda, quiero maximizar, de hecho ya al tiro la función objetivo, quiero maximizar el B sobre el B, y el B es un escalar. Y lo otro es que tengo que cumplir con la restricción de flujos que están entre el upper bound y el lower bound. ¿Ok? Lo escribí de otra forma, pero es exactamente lo mismo. Entonces yo tengo esos datos y por ende el problema de decisión es que yo quiero maximizar la cantidad de alcohol gel que yo voy a enviar a la red hasta el final y yo voy a tener que conservar el flujo. De nuevo la ecuación de siempre, tercera vez. Desde el I más lo que sale menos lo que entra igual al flujo neto. Lo que sale menos lo que entra, que es exactamente lo que está ahí arriba, es igual al flujo neto. Pero ahora, ¿qué pasa con el flujo neto? Hay tres casos. Si es que el I es igual a la fuente, entra B. Si es que el I no es ni la fuente ni el terminal, es 0, no hay nada entre medio. Y si es que el terminal sale B. ¿Ok? Este problema, de nuevo, ¿ya? Ojo con que el X sub IJ, lo voy a escribir de otra forma solo por usar todas las notaciones matemáticas que ustedes ya conocen, puede estar, estos son dos restricciones, dos desigualdades, pero que es mayor que el lower bound, y menor que el upper bound. ¿Ya? Este problema que está acá es el que se llama el problema del flujo máximo. El método que lo resuelve se llama Ford-Fulkerson, que está en el programa de Telja y de Carrasco. Yo no lo voy a ver. A mí lo que me importa en programación matemática, me importa el modelo. El modelo. ¿Ya? Ese modelo que está aquí. Ok, ese es el problema de flujo máximo. Como verán, nuevamente, caso particular del otro, solo con esta rareza que la función objetivo es un flujo. Es un flujo. ¿Y cómo se puede entender este mismo problema? Uno lo que hace es toma este grafo que está acá, y es una frescura total, que no la inventé yo, sino que la inventó Ford Fulkerson, de hecho. Uno tiene este nodo fuente, tiene este nodo terminal, inventa un arco, de hecho lo voy a poner de otro color, inventa un arco ficticio entre el origen y el destino, que se va a llamar X sub TS, que no estaba dentro del grafo original, no estaba. De hecho, X sub TS es igual a B, de hecho, a B corta. Y uno ahora va a tener un grafo igual al original, pero se le va a agregar este arco inventado. ¿Y cuál es la gracia? Que ahora el modelo nos va a quedar tal cual el otro, es decir, maximizar, pero ahora lo que vamos a maximizar es el X sub TS, ¿ya?
Vamos a maximizar el X sub TS, vamos a mover todo el vector de flujo, por supuesto, porque tiene que conservarse. Vamos a hacer exactamente lo mismo que la otra restricción, es decir, que la sumatoria de los X sub IJ con los J en delta I más menos la sumatoria de los X sub IJ, JI, perdón, X, XJ. Ay, me está fallando esta cuestión otra vez. Ah, no, ahí vivió. Ya. XJ y con J perteneciente a delta y menos, igual a que, bueno, ahora viene la gracia de esta cuestión. Es que ahora simplemente es igual a 0. Porque como cerramos el lazo, acá, todo esto es como que todos los nodos están conservando flujo igual 0. No hay ingresos netos desde fuera. Desde el exterior de esta red, si aislamos esta red, no hay flujo de entrada ni flujo de salida. Entonces, en todos y cada uno de sus nodos se conserva el flujo. ¿Qué es lo que pasa con las restricciones? Que todos los arcos que estaban en el original efectivamente siguen siendo más grandes que el lower bound y más pequeños que el upper bound. Pero el XTS es, digamos, es simplemente mayor que 0. ¿Ya? O sea, puede crecer hasta donde me lo permita la red. ¿Ya? Y esta es, perdón, incluido el verdecito. Y este es el modelo, en su formato reducido. Y como verán, otra vez es un caso particular del flujo de costo mínimo. ¿Ya? Solo que ahora es maximización el problema. Y el problema, perdóname, la entrada XTS, ST, no, Santiago, es porque el flujo, acuérdate acá, el flujo en B, el flujo en S ingresa, es lo que yo inyecto a la red, son la cantidad de botellitas de alcohol gel que yo ingreso al sistema. Y cuando llegan a la tienda, salen. ¿Ya? Entonces, por ende, la circulación de flujo va desde el T hacia el S, como está acá, del T hacia el S. Por eso que la flechita va acá. ¿Ya? ¿Explico de nuevo o se entendió, Santiago? Ya, gracias. Entonces, como que aquí estuviera esta flechita, por decirlo así. Esta flechita va así. Eso, chiquillos, estoy a un minuto de cerrar. Ese era el modelo final que quería hablarles. Nos quedamos justo en esta clase, así que me parece espectacular. Y nada, les agradezco un montón la atención. Recuerden de la tarea, tienen unos cuantos días, una semana para hacerla. Va a estar ahí atento, Mateo y Sebastián van a estar atentos para sus preguntas por el foro. ¿Ya? Eso, que estén súper bien. Cuídense harto todos, que estén bien. Chao, chao. Gracias, Ah, profe, profe. gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.